Hola chicos, el día de hoy les platicaré de mi experiencia con la policía. Sí, con la policía. Y bueno, la primera fue regresando de un largo día de trabajo y escuela. Tenía poco que me acababa de cambiar aquí, que me había mudado. Y bueno, iba manejando y de pronto me percaté que el oficial, el carro de policía atrás me estaba marcando el alto. Aquí, pues sí, es diferente, un poco diferente. Aquí el mismo policía funge como tránsito y policía. Entonces, era una avenida de dos carriles, uno para cada sentido, y yo estaba así como, ¿qué tengo que hacer? La verdad, nunca me había tocado, me acabo de mudar aquí, y pues sí, muchas cosas no funcionan como en las películas, déjenme les digo. Y sí estaba un poco confundida de qué debía de hacer. Entonces, me detuve y el tránsito policía me dijo así de que no, aquí no, porque obstruyes hasta el siguiente semáforo. Entonces me detuve donde él me marcó y ya me dice el tránsito, el policía de que ¿por qué no se, por qué no se acomodó desde un principio aquí? Yo lo siento, me acabo de mudar y es la primera vez que me pasa esto. Entonces ya me dice de que los documentos, ya le entrego mis documentos y ya me pregunta así de que, ¿de dónde vienes? Y me dice que se encuentra bien. Yo la verdad había tenido un día fatal. Era uno de esos días que dices, lo bueno que ya voy a llegar a mi casa y nada peor puede pasar. Nunca digan eso. Bueno, entonces ya él me pregunta que de dónde venía y ya le comenté que de la escuela, era como las 9:30. Y ya me preguntó qué escuela, ya le comenté y mientras se fue, checó mis documentos en el carro policía, regresó y me dice de que, ¿y a dónde se dirige? Yo, pues a mi casa, es que todavía estaba usando mi licencia de México, todavía no estaba en trámites de cambiar para la nueva y yo así de que rayos. Entonces, pero es legal hacer eso. Nada más tienes 6 meses o un poco menos para hacer el cambio y estaba aún en el límite. Pero sí era así como que rayos, ya quería llegar a mi casa y luego lidiar con esto. Había tenido un mal día en todo el día de que en el trabajo, después de la escuela y ya solo quería llegar a mi casa. Entonces ya le explico que había ido al trabajo, después del trabajo a la escuela y de la escuela pues ya casi estaba llegando a mi casa, entonces ya se queda así como que y me dice que de que maneje con cuidado y que descanse. Y yo así de que muchas gracias. En verdad ya estaba en un punto que decía, ya, lo que tenga que pasar. Sí me puse un poco de que rayos, porque era la primera vez que tenía esta situación, pero sí estaba muy fastidiada de todo el día, de todo, pero sí que ni siquiera le dio oportunidad a darme más como que miedo o no sé, algo. Estaba tan fastidiada, tan cansada que dije ya lo que tenga que pasar. Yo creo que eso fue lo que motivó al oficial a decir como que pobre mujer, ya la dejaré ir. Entonces, y aparte era como que no iba tan exceso de velocidad, solo iba como 2, 3 millas más arriba del límite. Entonces sí fue así como que solo tenga cuidado y todo. Yo sí, claro, lo tomaré en cuenta y gracias. Entonces esa fue mi primera experiencia con la policía aquí en Estados Unidos. Y la segunda fue, estaba en casa, estaba igual en mi temporada de escuela y trabajo, entonces estaba un tanto cansada, pero aún tenía que leer todo un libro para un examen un día del día siguiente y todavía me faltaban muchas páginas por leer, entonces estaba leyendo en la sala de mi casa y me quedé dormida en el sillón mientras leía y mi perrita pues estaba ahí. De repente me quedo dormida y me doy cuenta que y me despierta así un ruido súper fuerte de que open the door, de que abre la puerta. Y cuando me incorporo, veo por la ventana y estaba de que luces de
carro policía o algo por el estilo. Y yo de que, ¿qué está pasando? Ya me veía, no sé, en una película de acción o peor, en las noticias, todo drástico y así de que todo raro. Entonces me levanté toda asustada y mi perrita estaba ladrando de que sin parar. Y en eso estaban unos oficiales tocando la puerta de que open the door, open the door. Y cuando me acerco a la puerta, solo abro la puerta sin abrir el protector, la mosquitera. Y yo así de que toda recién levantada de que... Y ya me dice, nos reportan que... Los vecinos reportaron que algo sospechoso estaba pasando. Yo, sospechoso, yo todavía traía mi libro en la mano. Y ya me dicen de que sí, es que el perro no dejaba de ladrar y yo, está ladrando ahorita porque están haciendo todo este ruido, pero no entiendo qué pasa. Y ya me dicen los oficiales, no, es que los vecinos reportaron que había la luz prendida y no se veía movimiento de personas, pero el perro estaba ladrando. Y así como que, ¿qué? Se me hizo súper raro porque por este tipo de cosas en México nunca va a aparecer la policía. Perdón, pero es verdad. Entonces, yo así de que, no sé, todo está bien aquí. Luego me dice, ¿usted vive aquí? Y yo, sí. Y ya le presenté mi identificación sin abrir la puerta, solo se la mostré. Y, o sea, fui por ella, se la mostré. Y ella me dice de que, ok, ¿está usted bien? Y yo, sí, solo estaba leyendo, tengo un examen mañana y tengo que terminar de leer, pero me quedé dormida. Y ya se queda el oficial de que, ok. Y le digo, pues mi perrita seguramente empezó a ladrar porque se acercaron a la casa demasiado. Porque cuando me despiertan veo de que una persona así viendo y el otro tocando la puerta de que open the door, open the door. Y yo dije, ¿qué rollo? Pero bueno, entonces ya me explicaron la situación, que los vecinos habían notado que la luz estaba encendida y que no se veía algún otro movimiento. Cuando uno de los vecinos intentó fijarse de que para ver si todo estaba bien, mi perrita empezó a ladrar sin parar. Sin embargo, yo seguía dormida. Entonces, sí, ya me dijeron esto, ya se retiraron, me dejaron que una disculpa, que solo era una inspección para asegurarse de que todo estuviera bien. Y yo de que, hello, gracias, creo, y ya se retiraron. Entonces, y en otra ocasión, no fue conmigo, no tengo tantas experiencias con la policía, pero sí fue así, sí me llamó la atención de que íbamos a almorzar unos amigos y yo, y vimos que había una persona en una de las banquetas sentado y en eso llegaron unos policías y se salieron, empezaron a hablar con esa persona, como que le preguntaban si estaba bien, si había pasado algo, si necesitaba ayuda. Y esa persona ya se puso a explicarles, entonces se me hizo súper padre eso de que la policía sí está al pendiente, sí está como que tratando de mantener el orden y sí, de que la tranquilidad y seguridad se me hizo súper padre, la verdad. No sé, ustedes cuéntenme sus experiencias con la policía en donde ustedes viven, de que qué tal trabajan, qué tal han notado que responden a las alertas, a las llamadas de auxilio, todo eso. En lo general puedo decir que sí es como que un poco, te saca un poco de onda, porque estás acostumbrado de que no sé, la policía nunca te va a contestar o te contestan y nunca llegan o algo por el estilo, perdón por decirlo, pero es verdad. Entonces llegas aquí, al menos en este lugar donde estoy viviendo, en este estado, y sí se nota mucho la respuesta positiva de la policía y también son muy educados y solo te piden lo que es, o sea, tus documentos para checar y eso lo piden a todos, es en general, o sea, es de que a cada persona si te llegan a detener porque haces una falta, pues obviamente te tienen que pedir tus registros del carro o de lo que estés haciendo, es normal y pues simplemente tranquilo si te llega a pasar, tranquila, tranquila, tranquilo. Y pues sí, o sea, el que nada debe, nada teme. Y, y esa fue mi experiencia. Déjenme sus comentarios de qué experiencias han tenido ustedes y si les gustaría escuchar de más historias raras, locas, de lo que me ha pasado aquí en este otro país. Y bueno, si les gustó, suscríbanse porfis, denle like y compartan.
Claro, déjenme sus comentarios, me interesaría mucho leerlos, me interesa mucho leerlos. Y bueno, hasta la próxima.